Hola, muy buenas a comentaros que este webinar forma parte de un ciclo que el Centro de Apoyo Tecnológico de Castilla-La Mancha, de la Junta de Comunidades, denominado BILIP, ha programado con el objetivo de que los participantes de estos webinars adquiráis una formación muy práctica y muy aplicable a vuestros respectivos proyectos. Todos estos webinars están impartidos por profesionales acreditados en cada una de las respectivas materias. Podéis realizar una consulta de toda la oferta de webinars que realiza BILIP en la página web www.bilip.es y también podéis recabar más información a través del correo electrónico webinars@bilip.es. Sabed también que tenéis un menú un menú de herramientas a través de las cuales podéis realizar todo tipo de consultas, contactos que se responderán a través de correo electrónico. Y bueno, aprovecho la ocasión para presentarme. Mi nombre es Álvaro Verdún Esteban. Soy cofundador de una empresa, negocio familiar, un negocio orientado a la poricultura y crianza, en el cual tenemos tienda física y tienda online también, denominado María Mandarina, que podéis visitar o consultar a través del enlace que os muestra en pantalla. Llevamos más o menos un par de años, algo menos de 2 años de andadura, a día de hoy, en marzo de 2018, perdón. Y bueno, mi labor, mi función dentro de este negocio familiar es, pues por un lado la gestión de la tienda online, todo lo que conlleva, todos los procesos que ello conlleva, y también la administración y mantenimiento y realización de campañas a través de redes sociales, posicionamiento SEO, posicionamiento SEM, etcétera, etcétera. Deciros que hemos tenido en este proceso, en esta andadura de algo menos de 2 años, hemos tenido varios procesos, ¿no? O sea, por un lado hemos sido muy autodidactas, hemos recabado un montón de información que se encuentra en la red, pero por otro lado también hemos participado en seminarios, webinars y acciones de formación muy similares a esta, en las cuales, pues hemos adquirido un montón de información muy útil y conocimiento de muchas herramientas, entre ellas el Google AdWords Editor, que hoy vamos a introducir, presentar y conocer las funcionalidades más específicas o más comunes. Por contaros algo de mí, indicaros que soy licenciado en Pedagogía, especialidad laboral, cursé también un máster en Dirección de Recursos Humanos y, durante los últimos 12 años he participado o he colaborado con consultorías tecnológicas de I+D y también de formación, en las cuales, pues he desarrollado prácticamente toda mi andadura profesional. Podéis consultar, si lo deseáis, mi perfil profesional en LinkedIn a través del enlace que os aparece ahí en pantalla, más abajo. En cuanto a los objetivos que nos hemos propuesto en este webinar, por un lado es presentar Google AdWords o contextualizar Google AdWords como una herramienta eficaz para la gestión de nuestras campañas de marketing digital. En segundo lugar, nos gustaría, vamos a intentar mostrar la herramienta Google AdWords Editor como un asistente eficaz que nos va a ayudar en la optimización de tiempo, sobre todo, en la gestión de campañas de publicidad a través de marketing digital y a través en concreto de Google. Y el último objetivo que nos hemos propuesto es el de conocer las funcionalidades más comunes, más específicas de Google AdWords Editor. Va a ser un webinar muy introductorio de la herramienta. Vais a ver que es una herramienta muy completa, muy intuitiva también. Si ya tenéis algo de experiencia con el Google AdWords,
vais a ver que es relativamente sencillo manejarse teniendo adquiridas esas competencias, esos conocimientos. No obstante, vamos a ir poquito a poquito desgranando y vamos a presentar funcionalidades desde las más básicas hacia las más específicas o un poquito más complejas quizá. Los puntos o el índice que hemos propuesto para este webinar es, por un lado, vamos a hablar un poquito de Google, simplemente para contextualizar, para justificar por qué trabajamos en Google, el porqué de la necesidad de tener presencia en Google. Vamos a ir bajando un poquito más en especificidad, vamos a hablar un poquito de AdWords y, en tercer lugar, vamos a presentar el AdWords Editor. Vamos a ver, bueno, pues qué necesitamos para descargarlo, cómo configurarlo y, en último lugar, en el punto 4, vamos a empezar a utilizar el AdWords Editor. Y bien, ya sin más dilación, como os decía, comenzamos con este webinar, con el índice. Espero que lo disfrutéis, espero que os sirva y espero, sobre todo, bueno, pues que os ayude mucho en vuestras campañas de marketing digital. Venga, y proseguimos. En primer lugar, como os indicaba, vamos a hablar un poquito de Google. Vamos a realizar una justificación y vamos a introducir Google como una herramienta fundamental, como un escenario como un escenario imprescindible en el cual tenemos que estar si nuestro objetivo es, por un lado, vender online o bien, bueno, obtener otro tipo de leads como puede ser la cumplimentación de formularios o la descarga de aplicaciones para móvil, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que requiera interacción con el usuario a nivel web, a nivel online, bueno, pues para todo eso será fundamental que estemos en Google y vamos a ver por qué. Como veis en pantalla, según los datos de StatCounter, en 2016 un 94,21% de los españoles utilizaron Google como su buscador de contenidos de cabecera. Esto convierte a Google, bueno, pues prácticamente en un monopolio. Como veis, más de un 94% de la población en España utiliza Google como su buscador de contenidos de referencia. Como veis, hay otros buscadores. Existe, por ejemplo, Bing, pero se queda por detrás en más de 90 puntos porcentuales. No llega al 3,70% de la cuota de contenidos buscados, ¿no? También está Yahoo, el buscador Yahoo, que se queda un poquito por encima del 1,70% y luego, bueno, pues hay otros que no llegan prácticamente ni al 0,50%. Vamos a ver cómo es qué es Google para el resto del mundo, ¿no? Para los 7.000 millones de personas que vivimos en el planeta y que tenemos conexión a Internet, o bueno, para los miles de millones de personas que tenemos conexión a Internet en el planeta. Los datos también son abrumadores, como veis, ya que prácticamente un 90%, un 89,43% específicamente, de los internautas utilizaron Google como su buscador de contenidos de referencia o de cabecera. Bing, una vez más, aparece en segundo lugar con un poquito más de cuota de búsquedas que en el caso español, pero bueno, no llega ni al 4,5%, se queda en el 4,38%, y Yahoo, bueno, pues en un modesto 3,25%. Existen otros buscadores, como por ejemplo Baidu, el chino, el buscador chino, o el Yandex ruso, pero bueno, como veis, entre los dos superan por poco el 1% de la cuota de búsqueda de contenidos. Bueno, por todo esto, o sea, ¿por qué presentar Google? Aunque ya prácticamente todos y todas lo conocéis. Bueno, simplemente para indicaros que Google es un sitio en el que hay que estar. Google es un sitio, en definitiva, en el que hay que estar sí o sí para cualquier cosa, pero con más motivo si vendemos online o si realizamos interacciones con usuarios vía online, vía web, a través de Internet. El buscador que se va a utilizar para buscarnos, valga la redundancia, para buscar datos bien de nuestro negocio concreto o bien de nuestro sector, más genéricamente, va a ser Google. Hay muchas personas que no se plantean realizar una búsqueda de contenidos que no sea a través de Google. De hecho, hay muchas personas que ni siquiera
conocen otros buscadores, ¿no? Es decir, ni siquiera saben que existen otros buscadores aparte de Google. Con mucho más motivo si iniciamos, bueno, pues bien campañas SEO, bien campañas SEM, será fundamental, bueno, pues que estemos presentes en Google. También en otros sitios, ojo, también es necesario tener presencia en ciertas redes sociales, por ejemplo, que ya se usan de manera muy masiva, también como buscadores de contenidos e incluso, bueno, pues como referencias, pero a nivel buscadores, a nivel motores de búsqueda, sin duda alguna es Google donde tenemos que estar y lo que tenemos que procurar cuidar muy mucho. Bien, dicho esto, nos vamos al segundo de los puntos en el que vamos a introducir o vamos a definir un poquito Google AdWords. Vamos a ver cómo es esta herramienta, cómo es, bueno, para qué nos sirve en definitiva. Vamos a ver que es fundamental e imprescindible si realizamos campañas de pago, en este caso a través de Google. No nos vamos a meter demasiado en harina, eso es materia para otros webinars, ya que lo que hoy nos atañe es el Google AdWords Editor. No obstante, vais a ver que ambas herramientas bueno, son muy compatibles, son muy complementarias y de hecho una parte de la otra. Por lo que, bueno, vamos a ir desgranando poquito a poco qué es Google AdWords para luego meternos en qué es Google AdWords Editor. Bien, ¿qué es Google AdWords? Bueno, yo creo que prácticamente todas las personas que estáis en pantalla, que estáis in situ, conocéis el logo de Google AdWords. Y por indicaros una definición, bueno, pues podemos dar la de Wikipedia, la cual define Google AdWords como un servicio y un programa de la empresa Google que se utiliza para ofrecer publicidad patrocinada a potenciales anunciantes. En este sentido, indicaros que Google AdWords nos oferta la posibilidad de generar anuncios patrocinados a través de dos vías. Por un lado, de manera simultánea, aquellos resultados que aparecen por búsqueda natural, es decir, aquellos resultados que aparecen en el buscador sin necesidad de que el anunciante haya realizado algún tipo de campaña de pago. Y, en segundo lugar, también se ofertan o se muestran las campañas publicitarias o los anuncios de Google AdWords en zonas específicas de páginas web, en concreto en forma de banners. Realizar otra búsqueda, por ejemplo, ropa de bebé recién nacido. Bien, aquí tenemos. Mirad, la primera de las muestras, como indicábamos en la presentación, es decir, los resultados o los anuncios que aparecen de manera simultánea con resultados de búsquedas naturales u orgánicas, aparecen enmarcadas con un recuadro verde y con la palabra anuncio. Es decir, esto quiere decir que este anunciante ha realizado una campaña de pago para aparecer en los primeros resultados junto con el resto de búsquedas. Como veis, aquí hemos introducido ropa de bebé recién nacido y nos aparece un anuncio, pero otras búsquedas que no son anuncios. Bien, esto es lo que se conoce como posicionamiento natural. Es decir, estas empresas, estos anunciantes, han configurado sus sitios web para
de acuerdo o acorde a los criterios que Google establece para que puedas aparecer en los primeros resultados de búsqueda. Esto es lo que se conoce como posicionamiento SEO. Sin necesidad de realizar una campaña de pago, apareces muy bien posicionado, pero siempre o casi siempre por detrás de los anuncios. Bien, este era el primero de los... esta era la primera de las muestras, ¿no? Es decir, la primera de las formas a través de las cuales aparecen publicados nuestros anuncios. Ahora bien, hemos dicho que había otra segunda que aparecían en páginas web, en forma de banners, etcétera, etcétera. Mirad, yo, por ejemplo, abro la página web de un diario, uno de los más leídos, ¿no? O de los más consultados, y como veis, ya de manera automática, en los laterales me aparece publicidad. Esto es un banner y publicidad. Y como veis, en la cabecera me sigue apareciendo publicidad. Este anunciante, en concreto esta entidad financiera, y bajamos con el scroll en esta página web, en esta web de este diario, mirad, aquí nos vuelven a aparecer otro tipo de banners. Es decir, de nuevo esta entidad financiera ha realizado una campaña, ha iniciado una campaña de pago para que sus resultados, disculpad, para que su anuncio, su producto o lo que ellos ofertan aparezcan como contenido en forma de banner dentro de una página web. Tenemos una entidad financiera, un anuncio de un vehículo y otra entidad financiera, concretamente, hipotecaria, parece ser. Bien, pues estos son los dos tipos de resultados de los anuncios. Ejemplo de anuncios patrocinados, como veíamos, y ejemplo de anuncios patrocinados, pero en forma de banners. Bien, dicho esto, pasamos automáticamente al segundo punto en el que ya vamos a ir introduciendo, vamos a ir desgranando la herramienta Google AdWords Editor. Vamos a ver una herramienta muy potente, una herramienta, como os decía al inicio, intuitiva, como todo lo que hace Google, pero tan extensa que, bueno, pues podría llegar incluso a abrumarnos si no tenemos unas orientaciones o unas especificaciones muy concretas. Vais a ver que si ya tenéis cierta experiencia previa con Google AdWords, el manejo en Google AdWords Editor más específicas de la herramienta, por lo cual vamos a ello, vamos a empezar a andar. Bien, ¿qué es Google AdWords Editor? Bueno, en primer lugar, indicaros, Google AdWords Editor es una herramienta gratuita, propiedad de Google y que se puso en marcha hace ya 12 años, en concreto en 2006. Y su principal beneficio es que permite o que oferta una alternativa para la administración de cuentas SEM. Sobre todo a gran escala, es decir, sobre todo si gestionamos varias cuentas o gestionamos la tienda online o, mejor dicho, la estrategia de marketing digital de varios negocios. Bueno, pues porque, no sé, somos
pertenecemos o somos community manager de un grupo de empresas o simplemente, bueno, pues nuestra función profesional se orienta a gestionar la publicidad o el marketing digital de varias empresas. En ese caso, si ese es vuestro caso, Google AdWords Editor es vuestra herramienta o será vuestra herramienta de cabecera, ya que nos va a permitir realizar cambios masivos, deshacer todos los cambios y gestionar más de una cuenta a la vez. Es decir, no vamos a tener que ir campaña por campaña o grupo de anuncios por grupo de anuncios para realizar las modificaciones pertinentes, ¿vale? Esa es la principal funcionalidad de AdWords Editor. Bien, ¿qué puedo hacer con Google AdWords Editor? Bueno, pues como veis, un montón de cosas. Como veis, un montón como veis, podéis realizar o tiene un montón de funcionalidades. Ahora bien, las más comunes o las más demandadas es, bien, por un lado, usar herramientas de edición masiva para realizar varios cambios rápidamente. Es decir, si tenéis campañas que son muy similares en cuanto a formato, bueno, pues podéis cambiar en todas ellas a la vez el tipo de estrategia de la puja, por ejemplo, o podéis realizar modificaciones en todas ellas a la vez en cuanto a el momento en el que se van a mostrar los anuncios, por ejemplo. También nos permite exportar e importar archivos para compartir propuestas. Nos permite visualizar estadísticas de todas las campañas a la vez o del subconjunto de campañas que nosotros escojamos. También nos va a permitir administrar, modificar y ver varias cuentas a la vez. Es decir, como se indicaba antes, si gestionamos el marketing digital o las campañas de marketing digital de varias empresas, nos va a permitir gestionarlas todas ellas a la vez, administrarlas, modificarlas, verlas, etcétera, etcétera. Nos va a permitir realizar búsquedas y reemplazar texto en varios grupos de anuncios. Nos va a permitir también copiar, mover elementos entre distintos grupos de anuncios y campañas, deshacer cambios y volver a realizarlos durante la edición de campañas. Como veis, muy completo, muy intuitivo. Podremos realizar cambios directamente en el borrador antes de subirlos a cuenta. Y lo más importante o más fundamental, ¿no?, para sobre todo todos aquellos y aquellas trabajadores y trabajadoras nómadas, bueno, pues que viajamos, que pasamos mucho tiempo en salas de espera, en salas de embarque o en zonas en las cuales no tenemos conexión. El Google AdWords Editor nos va a permitir utilizar la gran mayoría de sus funcionalidades, incluso aunque no tengamos conexión. Bien, vamos a ver cómo utilizar esta herramienta. Y en primer lugar, vamos a ver lo que tenemos que hacer para instalarla en nuestro equipo. Bien, bueno, yo aquí ya lo tengo descargado, no obstante, mira, simplemente introduciendo AdWords Editor, en el primero de los resultados, ya nos lleva a la página a través de la cual podemos realizar la descarga de la aplicación. Bien, tendríamos que indicar descargar ahora. Y como veis, aquí se nos está descargando un archivo, un ejecutable que automáticamente pasaríamos a abrir. Diríamos que deseamos ejecutarlo. Perdón. Se está ejecutando el archivo y descargando. Este proceso dependerá mucho de vuestra conexión a Internet, del equipo que tengáis. Y como veis ya se ha descargado y ahora pasa al proceso de instalación. Me voy a permitir estar unos segunditos, ya que es una configuración muy rápida y quiero mostrarla in situ. Ya dice que se ha completado la instalación y hacemos clic en cerrar. Bien. Aquí, como veis, podemos realizar una configuración ya directamente del idioma. Bien.
Indicaros, esta parte os la voy a mostrar a través de capturas de pantalla, ya que una vez hemos realizado la descarga de la aplicación o la descarga de la herramienta, nos dice que se ha completado la instalación, automáticamente pasaremos a configurar el idioma. En este caso, bueno, como veis en pantalla, yo he utilizado el idioma español. Y además me pregunta que dónde estoy ubicado o dónde hago la realización de las segmentaciones de campaña. Como os indicaba, el negocio que yo gestiono, bueno, está ubicado en concreto en Guadalajara, en España, pero a través de la tienda online operamos a nivel nacional, por lo que yo indico en la ubicación que estoy, bueno, ubicado, para la redundancia, en España. Bien, haríamos clic en aceptar. Bien, y esto es muy importante, porque en este paso ya una vez hemos descargado la herramienta y bueno, hemos configurado el idioma, nos pregunta o nos indica qué campañas queremos subir. O qué campañas queremos añadir. Haríamos clic en la pestaña Añadir, más Añadir, nos saldría esta ventana emergente y podemos o bien abrir el navegador a través de Google Chrome o bien abrir el navegador directamente desde la aplicación. Ambas opciones son válidas, pero eso sí, son necesarias, es decir, es fundamental que abráis navegador o iniciéis sesión, disculpad, y automáticamente se os reconocerá o reconocerá las cuentas que estén asociadas a las campañas que tengáis asociadas, valga la redundancia, a vuestra cuenta de correo electrónico. Haríamos una vez clic en aceptar y Google AdWords Editor, perdonad, Google AdWords Editor os va a facilitar un código como os indicaba, Google AdWords Editor os va a facilitar un código que tendréis que copiar y pegar en la aplicación. De esta manera, lo que estáis haciendo es validar vuestra cuenta. Es decir, estáis operando con las campañas que tengáis asociadas a vuestra cuenta de Gmail y validarlas dentro de Google Editor. Y una vez hecho este paso, ya lo tenemos configurado y todas las campañas que tengamos asociadas a nuestra cuenta se nos habrán mostrado en nuestra herramienta. Mirad, os voy a mostrar la herramienta. En concreto, esta es la campaña. Esta es la campaña. La única campaña que yo tengo cargada o asociada ahora mismo en mi cuenta y, bueno, pues a través de la cual vamos a trastear, vamos a navegar un poquito para mostraros. Como veis, esta es mi cuenta de Gmail y esta es la campaña que yo tengo asociada a mi cuenta. Solo hay una. Si tuviese en este momento más campañas realizadas que, bueno, pues que no hubiese eliminado, etcétera, etcétera, me saldrían todas aquí y me saldrían a continuación. Y en el caso en el que yo tuviera varias cuentas o administrase las campañas de marketing digital, las campañas a través de Google AdWords de varios clientes o a través de varias cuentas de correo electrónico, me aparecerían aquí todas ellas, en esta vista de árbol. Bien, dicho esto, una vez configurado y mostrado, indicaros las ventajas sobre las que vamos a trabajar o a redundar un poquito más. A ver, Google AdWords
nos permite, en primer lugar, trabajar offline. A mí esto me parece fundamental. Poder disponer de una herramienta para editar nuestras campañas, para modificar nuestras campañas, en definitiva, para optimizar tiempos en momentos en los que no tengamos posibilidad de conexión a Internet. En segundo lugar, permite realizar cambios masivos. No sé si en algún momento habéis utilizado Google AdWords. Habéis utilizado Google AdWords y bueno, en ese sentido os indicaba, Google AdWords Editor nos permite hacer cambios masivos como, por ejemplo, os pongo ejemplos, clonar campañas, grupos de anuncios o crear una base sobre la que tan solo tendremos que hacer varios pequeños cambios para crear nuevas campañas. Es decir, podemos utilizar campañas anteriores como base, como patrón, como plantilla, por así decirlo, para a partir de ahí editar nuevas campañas realizando pequeñas modificaciones, bueno, pues como puede ser el nombre o la estrategia de puja o los tiempos en los que se va a mostrar, etcétera, etcétera, etcétera. A su vez, Google AdWords Editor permite mover anuncios y grupos de anuncios. Si hubiéramos creado, por ejemplo, un grupo de anuncios en una campaña que no correspondía, bueno, pues no tendríamos por qué preocuparnos, ya que la solución a través de AdWords Editor se reduce a cortar y pegar. Si tenéis experiencias previas con Google AdWords, con la versión web, sabréis que realizar este tipo de modificaciones, este tipo de cambios, es bastante más laborioso y no se puede realizar, o al menos de momento, no se puede realizar esos cambios de manera masiva, por lo cual esto es una grandísima ventaja, es decir, la posibilidad de realizar cambios de manera simultánea en varias cuentas a la vez es una ventaja, sobre todo para todos aquellos y aquellas que operéis con distintas cuentas o que gestionéis las campañas de marketing digital de distintas cuentas. Por otro lado, Google AdWords Editor permite también cambiar los tipos de concordancia de palabras clave de manera masiva e incluso, bueno, pues nos indica si esa palabra clave está repetida y por qué tipo de concordancia la hemos introducido por partida doble. Indicaros que además de permitir realizar cambios a gran escala en la URL, también es posible hacerlos en la URL visible, es decir, la que verá el cliente o el título o en la descripción de los mismos anuncios. La tercera de las grandísimas ventajas que tiene o que oferta Google AdWords Editor con respecto a otras herramientas o incluso a la versión web de Google AdWords es que permite realizar copias de seguridad. Esto es fundamental para evitar sustos, ya que, bueno, pues podemos exportar toda la información sobre nuestra cuenta, podremos exportar toda la información y cambios que hayamos realizado en comentarios que tengamos por publicar, por ejemplo, antes de realizar cualquier instalación del software. Podremos realizarla además en cualquier momento durante la gestión de la campaña y además es perfectamente viable el hecho de importar datos a través de un fichero. Veremos luego cómo configurar ese fichero. Es decir, importar campañas o importar datos de campañas directamente desde un fichero, desde un Excel o desde un CSV, por ejemplo, ¿no? Y además revisar aquellos cambios que se proponen. Esto me parece fundamental. Bien, vamos a continuar y bueno, simplemente para concluir que Google AdWords Editor, bueno, es una auténtica apuesta, ¿no? y voluntad de hacer las cosas bien por parte de Google y sin duda alguna para aquellos que conozcáis Google AdWords pero no Google AdWords Editor, yo creo que vais a ver al igual que yo la voluntad de Google para generar facilidades a los usuarios, ¿no? de AdWords, a los usuarios que gestionamos campañas de marketing digital.
Es una grandísima fuente de ventajas y, bueno, desde mi punto de vista también transparencia en la gestión de aquellos cientos de miles o incluso, bueno, millones, ¿no? de anunciantes y agencias y negocios locales, familiares que nos anunciamos y desarrollamos campañas SEM a través de Google AdWords. O sea, desde mi punto de vista es un acierto. Es una ventaja tremenda y es una gran suerte que, por otro lado, también a Google le vendrá bien que aquellos negocios, ¿no? Aquellas personas que realizamos campañas, bueno, pues tengamos la vía libre, ¿no? Tengamos la cosa fácil. Es decir, podamos publicitar muchas campañas y que el hecho de optimizar tiempos no sea una excusa para ello. Bien, y dicho esto, ya hemos visto, bien, vamos a repasar el punto anterior, ya que me parece fundamental que tengamos claro. Bien, hemos definido qué es el Google AdWords Editor. Lo hemos definido como una herramienta gratuita, propiedad de Google, que nos va a permitir realizar cambios masivos o realizar, mejor dicho, gestionar nuestras campañas publicitarias de marketing digital de manera masiva, optimizando tiempos y optimizando, por tanto, resultados. Hemos visto que podemos hacer un montón de cosas, entre ellas, sobre todo las más importantes, realizar copias de seguridad de las campañas o de los cambios que hayamos realizado en esas campañas y, sobre todo, nos permite trabajar offline, nos permite trabajar sin conexión. Ojo, luego veremos, no nos ofertará, es decir, todas las posibilidades de AdWords Editor no estarán disponibles sin conexión, pero sí la gran mayoría de ellas. Hemos visto que es necesario que vayamos al site concreto que Google nos oferta para realizar la descarga de la aplicación. Hemos visto que es una descarga muy rápida y una configuración de idioma en principio muy sencilla y a continuación lo que tendríamos que hacer es importar aquellas cuentas o aquellas campañas que tengamos asociadas a nuestro correo electrónico o al correo electrónico de otras personas, siempre y cuando seamos los gestores de referencia, ¿no? Los administradores de esas campañas concretas. Bien, hemos visto que nos realizaba la carga de las campañas, que nos generaba un código de usuario que pegábamos directamente en la aplicación y ya teníamos nuestra aplicación configurada, nuestras campañas cargadas, etcétera, etcétera. Nos permite trabajar offline, nos permite realizar cambios masivos y además nos permite realizar copias de seguridad. Estos son los tres grandes bloques de ventajas que nos oferta Google AdWords Editor. Sin más dilación, vamos a empezar a utilizar un poquito el Google AdWords Editor. Bien, para ello nos vamos a ir directamente a la aplicación, aunque luego volveremos a esta presentación. Bien, indicaros. Esta primera parte, ¿vale? Esta que veis aquí con el 1, es lo que se conoce, bueno, pues como la barra de herramientas. La barra de herramientas, vamos a ver aquí, es decir, la barra de herramientas, esta es la que tenemos aquí. Se encuentra, bueno, bien en la parte superior, como veis, de AdWords Editor y bien con los botones podemos abrir o añadir una cuenta. Podemos realizar varios, ¿vale? Podemos añadir una campaña, bien, una campaña de vídeo, es decir, por segmentación de tipología. Podemos realizar o añadir campañas de otras cuentas de correo electrónico. Nos permite realizar varios cambios, ¿vale? Directamente. Para ello tendríamos que realizar varios cambios, etcétera, etcétera. Añadir imágenes, añadir filas, columnas, etcétera. Y bueno, nos permite además también consultar, publicar cambios en AdWords, ver estadísticas. Bien, nos
como árbol de la cuenta, podemos seleccionar buscar la cuenta. En este caso yo solo tengo una, ¿no? Por lo que es sencillo. Y podemos seleccionar todas las campañas. Es decir, si yo asociada a esta cuenta tuviera varias campañas, me permitiría seleccionar una u otra. ¿Vale? Podemos minimizar, ¿vale? Podemos extender esta vista de árbol, etcétera, etcétera. Bien. En tercer lugar, esta parte que aparece en el margen inferior izquierdo, este apartado, este espacio, es lo que se conoce como lista de tipos. Esta es la lista de tipos. Aquí al hacer clic en cualquiera de los elementos, bueno, pues podemos buscar directamente datos de la cuenta, ¿no? Nos podemos ir a la biblioteca compartida, cerramos, nos podemos ir directamente a las campañas, nos permite, seleccionando una de estas, nos permite realizar una búsqueda de palabras clave o de ubicaciones geográficas o, a ver si, bien, aquí solo tengo, o de temas, por ejemplo, es decir, todo lo que tengamos, como veis, ¿no? Todo lo que tengamos asociado a esta campaña concreta nos permite realizar búsquedas en esta lista de tipos. En cuarto lugar, nos vamos a lo que se conoce como vista de datos. Esta vista muestra los resultados de la cuenta. Esta vista muestra los resultados de la cuenta. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Esta vista nos muestra los resultados de la cuenta, como os indicaba. El contenido de esta vista puede variar en función de lo que hayamos seleccionado. Como veis, aquí hemos seleccionado palabras clave, pues nos aparecen palabras clave. Aquí, palabras clave negativo, como no hay nada, no nos aparece seleccionado nada. En cuanto a temas, nos aparecen seleccionados los temas, ¿no? Estos son los tipos de datos que podemos visualizar en la vista de datos, valga la redundancia. Y en último lugar, lo que nos aparece en la parte inferior central de la herramienta, de la interfaz de la herramienta, es lo que se conoce como el panel de edición. De tal forma que si yo voy seleccionando una fila, me permite realizar los cambios precisos. En este caso, por ejemplo, la URL de destino, la URL final, etcétera, etcétera. URL final para móviles, es decir, línea a línea, y me permite también seleccionar todas estas líneas a la vez, ya que quiero que todas estas palabras clave o estos temas aparezcan todas en la misma URL, por ejemplo. ¿Vale? Estos son los cambios masivos que os indicaba antes. Bien, nos vamos a ir a anuncios. Vale. Bien. Cinco partes que para poder realizar directamente cambios en campaña, publicaciones de anuncios, etcétera, etcétera, pues mira, creo honestamente que es una navegación o que permite una experiencia de usuario muy óptima. Bien, vamos a empezar a ver qué cositas podemos realizar. Vamos a saber cómo utilizar un poquito el Google AdWords Editor. Bien, y para ello vamos a ir definiendo y lo vamos a hacer directamente desde la herramienta. Bien, ordenar las filas. Yo creo que esto es muy intuitivo. Podemos ordenar las filas en esta vista de datos. Como decíamos antes, podemos, por ejemplo, hacer clic en el encabezado de nuestro criterio de orden, en este caso nombre de campaña. Bien, y como veis, aquí arriba
se me abre esta flechita que me indica que todas las campañas, en este caso yo solo tengo una, pero si tuviese 25, por ejemplo, bien, se estarían organizando en función de su nombre en orden ascendente. Si yo le vuelvo a dar, se organizan en orden descendente. Como veis, el triangulito ha cambiado de dirección, y si le vuelvo a dar, se quedaría todo tal y como está. Pero, bueno, pues podemos ordenar estos datos en función, por ejemplo, en función del presupuesto que hayamos asignado, o en función de la periodicidad, o en función fundamental del tipo de estrategia, ya que de esta manera podríamos seleccionar todas las campañas que conllevan el mismo tipo de estrategia. Podría ser bueno, pues CPM, CPV, CPC, etcétera, etcétera, ¿no? O CPA objetivo, y queremos además, bueno, pues seleccionar un aspecto característico de todas las campañas con estrategia, por ejemplo, CPV manual, y modificarlas en todas a la vez. Nos iríamos a editar campañas seleccionadas. En este caso solo tenemos una, ¿vale? Pero podríamos, por ejemplo, modificar el nombre. Podríamos, como os decía, modificar la estrategia. Ahora aquí en este caso no la puedo, como habéis visto, aquí Google o el AdWords Editor, mejor dicho, me ha lanzado un mensaje diciendo que no puedo realizar, ya que esta campaña concretamente está pausada, está parada, ¿no? Pero como veis, podemos realizar organizar nuestras columnas en función de la fecha y, bueno, en función de cualquier criterio que hayamos seleccionado. Podemos, a su vez, bien, si lo necesitásemos, ajustar el ancho de la columna. Por ejemplo, haciendo doble clic, aquí como no hay datos, bien, pues aquí se queda. Podemos, haciendo doble clic, por ejemplo, entre columna y columna, ajustamos el tamaño. Por ejemplo. Podemos también añadir o quitar columnas, es decir, con el botón derecho del ratón, aquí, pues fijaos, nos aparece todo el estado o todas las columnas que tenemos disponibles, y podemos desmarcar, y como veis automáticamente se nos van quitando, o podemos añadir, por ejemplo, en segmentación por idioma, o en segmentación por ubicación, o en programación de anuncios. Bueno, podemos, en definitiva, añadir o quitar todas las columnas que queramos. En este caso, yo le voy a dar a restaurar el orden original. Bien, si queremos obtener más espacio en la vista de datos, bueno, yo en este caso no lo necesito porque tengo solo una campaña, pero podría ser que aquí hubiera, bueno, pues decenas de filas en función de todas las campañas, ¿no?, que tengáis. O, por ejemplo, si yo hago clic en palabras clave, bien, aquí solo me salen estas, pero bueno, me podrían salir decenas o incluso centenares de líneas, ¿no? Bien, pues si quisiéramos obtener más espacio en esta vista, lo que podemos hacer es ocultar la vista de árbol de la cuenta, por ejemplo. Es decir, ya sabemos que estamos operando directamente desde esta cuenta, pues no necesitamos, ¿no? Entonces simplemente nos podemos llevar aquí, es decir, lo que hemos hecho es un doble clic en la barra de separación y se nos oculta. Al volver a hacer doble clic en esta barra de separación, nos vuelve a salir la vista de árbol de la cuenta. Podemos también ocultar columnas. Podemos ocultar columnas. Podemos, con el selector aquí, podemos decir que queremos cortar, por ejemplo, ahí lo tenemos, y eliminamos esa columna. Bien, ya he deshecho el cambio. Podemos ver también el número de filas en la barra de estado. En la barra de estado. Aquí, bueno, pues nos puede mostrar el número de filas que hemos seleccionado en el total, ¿vale? Aquí, por ejemplo, nos vamos y seleccionamos estas filas.
barra nos indica el número de, aquí, disculpad, nos indica el número de palabras clave o número de filas que hemos seleccionado del total. Podemos también, si lo necesitamos, si lo queremos, podemos ajustar el tamaño del texto. Como veis aquí tenemos una selección de zoom, ¿vale? Lo podemos hacer mucho más grande si es que tenemos una pantalla grande, o lo podemos minimizar hasta un 70%, como veis. A ver. Podemos editar el estado de un elemento en el editor. Bien, para ello, como os decía, el editor de AdWords nos muestra el estado de las campañas. Este estado en concreto se encuentra en pausa. También nos podría mostrar, es decir, si yo decido organizarlo, aquí nos organizaría, bueno, pues en función de todos los que estén en pausa, todos los que estén activos, todos los que estén eliminados, etcétera, etcétera, ¿no? También nos permite visualizar el estado de las ubicaciones, el estado del público, por ejemplo, el estado de las extensiones. Es decir, en la columna estado nos permite visualizar todos los elementos, en definitiva, ¿no? Todos los elementos. Bien, como os indicaba, el icono de estado es este icono en concreto, este circulito es el icono de estado que nos indica en qué momento se encuentra esta campaña, ¿vale? Es decir, nos permitiría habilitar o pausar un elemento. Para ello, los pasos que tenemos que seguir son los siguientes. A ver, en primer lugar, tendríamos que seleccionar la pestaña de estado, seleccionar
el elemento, por ejemplo, nombre de la campaña, como veis ya tenemos ambos seleccionados y indico que quiero editar el nombre de esta campaña, por ejemplo, ya que son regalos Navidad, pero son regalos de cestas, por ejemplo. Por ejemplo, esta sería la manera de editar estos elementos a través del icono de estado y a través del elemento en concreto que yo quiero editar, ¿vale? Podría editar también el estado de la campaña. En este caso, me dice que la fecha de finalización de la campaña ya ha pasado, por lo cual yo ya no podría modificar este estado, ¿no? Es decir, no podría volver a activarlo, ¿vale? Pero en el caso en el que estuviese activa todavía esta campaña, podría realizar, bueno, pues modificaciones en su estado, podría reactivarlo de nuevo, etcétera, etcétera. Ya, deseleccionamos haciendo clic y aquí lo tenemos. Bien, más cosas. ¿Qué funcionalidades de AdWords podemos utilizar en el editor? Para esto, como estáis viendo, el Google AdWords Editor es una herramienta completísima y, como os indicaba, muy compatible al Google AdWords. Para visualizar qué funciones de AdWords se pueden realizar en el editor de Google AdWords, os recomiendo que vayáis a la página de ayuda o a la página concreta, que es la que os muestro ahí en pantalla, en la cual se indica, vamos a ver, se abre aquí. Como veis, en esta tabla, se indica qué tipo de función en AdWords está presente o es compatible también con el editor de AdWords. Y como veis, bien, y bueno, y aparte os ofrece más información si queréis recabar más. Y como veis, prácticamente todas las funciones que tenemos presentes en AdWords también lo están en el editor, quitando a lo mejor alguna como esta de creatividades compartidas o los presupuestos compartidos, aquellas funciones que requieren compartir elementos, ¿no? Sobre todo presupuestos y creatividades, no están disponibles. Pero como veis, prácticamente todas las opciones que podemos realizar con AdWords también están presentes en el editor. Fundamental para en el momento en el que hayamos desarrollado o lanzado una campaña a través de Google AdWords, podamos importarla directamente al editor, por ejemplo, ¿no? Y bueno, siempre y cuando no hayamos utilizado esas funcionalidades, bueno, pues que habéis visto aquí en la pantalla, que eran pues 2 o 3, nada más, será perfectamente compatible una herramienta con la otra. Bien, y para ir terminando, algo fundamental de lo que habíamos hablado en el inicio acerca de una de las ventajas que nos ofertaba Google AdWords con respecto a Google AdWords Editor, disculpad, y que era, bueno, pues básica, ¿no? Para todas aquellas personas como yo, me incluyo, que bueno, pues cometemos múltiples errores y que algunas herramientas no nos permiten subsanarlas, ¿no? Bien, vamos a ver. En primer lugar, nos permite deshacer cambios a través de dos opciones. En primer lugar, deshacer los cambios que hayamos seleccionado. Volvemos a nuestra herramienta. Podemos deshacer los cambios seleccionados, es decir, desde la vista del árbol. Vamos a campañas, vista del árbol. Seleccionamos la campaña sobre la que queramos operar. Y, por ejemplo, queremos realizar un cambio sobre palabras clave. Bien, pues aquí, por ejemplo, en el caso en el que hubiéramos realizado algún tipo de cambio, podríamos hacer clic en revertir. ¿Vale? No hemos realizado ninguno, pero vamos a ver si realizamos o editamos palabras clave. Vamos a introducir, por ejemplo, una URL que sería incorrecta.
Bien, como veis está editado. Quiero revertir ese cambio y ya automáticamente, como veis, se ha eliminado la URL que era incorrecta. Ahora bien, tenemos la opción de descargar una versión actualizada de la cuenta o de campañas o de campañas específicas. Para ello, lo que tenemos que hacer es hacer clic en cuenta y hacer clic en descarga completa. Aquí nos dice que se perderían los cambios que nos hayan publicado, etcétera, 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 pero y que si deseamos continuar. En este caso, vamos a hacer clic en cancelar, ya que no deseamos realizar la importación o la descarga de ninguna campaña. Pero vamos, el proceso es el que os indico. Si queremos deshacer algún tipo de cambio, hacemos clic en cuenta, descarga completa y haríamos clic en aceptar en aquel archivo o de aquella cuenta que queramos, de la cual queramos importar con los cambios que ya hemos seleccionado. Bien, y por último, ¿cómo podemos realizar una copia de seguridad de nuestra cuenta? Bien, puede ser que tengamos previsto realizar alguna modificación importante en nuestra cuenta y quisiéramos poder o tener la posibilidad de hacer los cambios más adelante. Bien, pues para ello podríamos realizar la exportación de un archivo de almacenamiento antes de realizar esos cambios. Es decir, yo ahora mismo tengo mi cuenta, tengo mi cuenta tal y como la quiero, pero voy a realizar algunos cambios importantes y no me gustaría, bueno, pues perder toda esta información que ya tengo introducida aquí. Bien, pues para ello lo que haremos será exportar un archivo de almacenamiento. ¿Cómo haríamos? Bien, exportaríamos estos datos, haríamos en exportar toda la cuenta. Como veis, tenemos aquí, es un archivo CSV que vamos a guardar en nuestro disco extraíble. Hacemos clic en guardar y ya hemos exportado todos los datos que se encuentran en esta cuenta. Bien, hacemos clic en cerrar. Ahora bien, yo puedo realizar una serie de modificaciones. Bueno, pues como os indicaba antes en la URL final, puedo realizar todas las modificaciones que yo necesite y estoy seguro de que yo aquí en el pendrive que he seleccionado tengo los datos de mi cuenta. Perdonad, esto está. Ya hemos importado y podemos además comparar los cambios que hayamos realizado, no sé si lo veis, los cambios de una cuenta con otra, es decir, se intercalan y podremos, bueno, pues eliminar, revertir, etcétera, etcétera, todas aquellas modificaciones que no necesitemos, en definitiva. Bien, dicho esto, volvemos a nuestra presentación y querría, eso sí, repasar aquellos aspectos o aquellos puntos que hemos visto en este último punto, en el punto 4, cómo utilizar Google AdWords. Hemos visto, en primer lugar, hemos realizado una descripción de la navegación. Hemos visto que Google, como casi todo lo que hace, no es menos en el editor
y nos presenta una interfaz muy sencilla, muy intuitiva, dividida en 5 puntos. Cada uno de esos 5 puntos tienen interconexión o están interconectados entre sí, es decir, lo que yo seleccione en una vista lo puedo editar en la otra. Si selecciono algo en la vista de árbol, esos datos me van a aparecer en la vista general, etcétera, etcétera. Como veis, muy intuitivo. Hemos visto también algunas funcionalidades básicas, como por ejemplo, ajustar u ordenar la vista de datos. Hemos visto cómo podíamos editar, por ejemplo, el estado de un elemento concreto en el editor. Directamente a través de la columna de estado o bien utilizando la funcionalidad del icono de estado. Hemos visto qué funcionalidades son compatibles entre Google AdWords y Google AdWords Editor. Hemos visto que quitando un par de funcionalidades relativas a compartir creatividad y presupuestos, todo lo demás está disponible en Google AdWords Editor. Por lo que podemos trabajar online, offline, podemos realizar importación y exportación de archivos, etcétera, etcétera. Hemos visto también algo fundamental, que podemos revertir los cambios de aquellos ítems que, bueno, pues que no, con los que no estemos contentos, en definitiva, ¿no? Y podemos además realizar algo fundamental, una copia de seguridad de nuestra cuenta tal y como está en ese momento para, si lo necesitamos en otro momento, realizar una importación a ese estado concreto. Y además nos va a permitir comparar los cambios de la cuenta en el momento en el que realizamos la exportación y con los cambios o con las acciones que hemos realizado en ese momento. Como veis, fundamental conocer Google AdWords Editor, una herramienta que nos va a facilitar muchísimo en cuanto a la gestión de nuestras campañas y bueno, desde mi punto de vista, un gran acierto y un gran avance que ha desarrollado Google para todas aquellas personas que nos dedicamos a la gestión de campañas a través de marketing digital. Indicaros para acabar que os dejo una serie de enlaces, bueno, no son muchos, ya que toda la información, por fortuna, se encuentra recogida prácticamente en los mismos sitios. Simplemente algo que habíamos visto, bien en cuanto a la definición que nos daba Wikipedia, el sitio oficial de Google AdWords, en el cual o a través del cual obtendréis mucha información acerca de cómo configurar las pujas, es decir, información de tipo técnico en cuanto a las campañas de marketing digital. Os dejo también el enlace para que podáis descargar directamente la herramienta de AdWords Editor y os dejo también el enlace a la página de ayuda oficial de AdWords Editor, a través de la cual podéis obtener toda la información que os hemos mostrado aquí y mucha información más, bueno, pues para realizar funcionalidades muy específicas, muy concretas, o más genéricas incluso, pero que no hayamos desarrollado en este webinar por falta de tiempo, ya que, como veis, es una herramienta tan amplia y con tantas funcionalidades que nos podría dar para desarrollar un webinar muy largo o muchos webinars, lo cual no es el caso. Bien, sin más, me despido deseando, bueno, agradeciéndoos, por supuesto, vuestra atención y deseando, bueno, pues que haya sido un webinar de provecho para todos vosotros y vosotras. Indicaros que cualquier duda o información la podemos atender a través del correo electrónico webinars@bilib.es, a través del teléfono que aparece en pantalla o a través de la página web www.bilib.es. Por último, antes de salir, antes de concluir, indicaros que recibiréis a continuación una encuesta a través de la cual, bueno, pues podéis dejar plasmado todos los comentarios, puntuaciones y bueno, pues indicaciones de cómo mejorar, de cómo centrar más, de nuevos webinars que podríamos realizar, etcétera, etcétera. Nada más, muchas gracias por vuestra atención y hasta el siguiente webinar.